El 17 de octubre se cumplen 100 años del nacimiento de Miguel Delibes. Con ese motivo, la Biblioteca Nacional ha preparado una exposición donde se revisa la obra y la vida del autor vallisoletano. El comisario de esa exposición es Jesús Marchamalo. Hoy nos va a acompañar aquí, en el escritorio, para contarnos las interioridades de la exposición y algunos detalles que no conocíamos de la vida de Miguel Delibes. Jesús Marchamalo, muchísimas gracias por acceder a estar hoy en nuestro escritorio. Es un placer, como siempre, estar contigo, aunque sea en la distancia. En Marbella te conocen ya suficientemente bien porque has venido unas cuantas veces a hablarnos de tus libros, de tu experiencia como escritor, pero hoy vamos a soslayar un poco ese camino y nos vas a hablar de Miguel Delibes y de la exposición que se ha inaugurado hace muy poquito, que tú comisarias y que, en fin, es uno de los grandes hitos de la temporada literaria. Cuéntanos, Jesús, bueno, bienvenido y cuéntanos un poco el origen de todo esto, cómo empezó y cómo se ha fraguado hasta llegar aquí. Y cómo se fraguó y todo lo demás. Bueno, pues un gusto, como siempre, estar en Marbella, ese sitio del que guardo tan buenos recuerdos. Efectivamente, hablamos de bibliotecas con una serie de escritores y la pandemia impidió que pudiéramos continuar con el ciclo como estaba previsto. Así que es un gusto estar allí, aunque sea de esta manera. Y bueno, es un milagro porque soy un patoso tecnológico, así que me encanta haber pulsado adecuadamente las teclas que correspondían para poder estar esta vez charlando y esto, ¿no? La exposición nace, yo creo que hace un par de años. El centenario, como es natural, estaba previsto y desde la Fundación Delibes se pusieron en contacto conmigo y me propusieron encargarme de la exposición. Enseguida vimos que podía ser y que debía ser una exposición larga, digo grande, porque desde luego Delibes da mucho de sí, es uno de los grandes, sin duda ninguna, en español de la segunda mitad del siglo XX. Y dije que sí, esa inconsciencia y esa temeridad que en muchos casos acompaña nuestras decisiones, pues dije que sí de inmediato. Yo soy lector de Delibes, como muchos de nosotros, desde jóvenes. Muchos de nosotros empezamos a leer a Delibes en el colegio, en el instituto, fuimos descubriendo gran parte de su obra. Tuve la fortuna de conocerlo, me dieron el premio Miguel Delibes de periodismo hace 20 años, lo conocí, nos tratamos, nos escribimos, después siempre él tan amable, tan minucioso contestando a todas las notas que yo le enviaba. Y ya digo que sí tengo tenía y tengo una relación emocional con Delibes que me apeteció poder plasmar comisariando esta exposición. Delibes es como, tal y como tú comentabas ahora, uno de los, bueno, pues de los grandes de este siglo en español. Ahora que te pones a bucear en toda la obra, en toda la vida, ¿cuántos Delibes hay dentro de Delibes? Porque a mí me da la impresión de que es un autor, bueno, absolutamente poliédrico en cierto sentido, ¿no? Aunque por otro lado muy unánime. Pero conocemos ese Delibes que tú cuentas un poco del instituto, de los libros, cuando te lo acercan, pero es un autor vastísimo. ¿Cuántos Delibes has encontrado dentro de Delibes? Hay muchísimos Delibes dentro de Delibes. Siempre cuento cuando llevo a alguien a ver la exposición que hay un par de claves muy sutiles ya desde la entrada. Desde el momento en el que entras ves a mano izquierda el apellido Delibes. Decidimos que no había ninguna necesidad de añadir título a la exposición. Manejamos varios títulos, pero nos pareció que el personaje es tan conocido, tan querido, tan admirado, que no merecía la pena condicionar la mirada de alguien con un adjetivo. De modo que se titula sencillamente Delibes y a mano derecha hay un retrato de Delibes donde Delibes es perfectamente reconocible. Dice, ah, mira, pues es Delibes, pero tiene una mirada traviesa, mira al visitante con cierta complicidad y es una de esas fotos que no pertenece al canon icónico de Delibes. Conocemos muchas fotos de Delibes, pero esa es de las más desconocidas.
esto que me preguntas, está ¿cómo se llama esto? El pacto que estableces con el visitante. Vamos a ver dentro ese Delibes que todos esperamos encontrar, el Delibes periodista, el Delibes hombre de campo, el Delibes cazador, el Delibes escritor, naturalmente, pero vamos a ver también a ese otro Delibes inesperado, a ese otro Delibes sorprendente, a ese otro Delibes en muchos aspectos inédito. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cuando me enteré de que Delibes era, bueno, un estupendo dibujante y que había entrado en el norte de Castilla, diario que acabaría dirigiendo, no como redactor, sino como caricaturista. Una larga temporada trabajó como caricaturista y es algo que vemos en la exposición. Me encantó también, por ejemplo, saber que esta idea de Delibes que tenemos, de Delibes encerrado en su casa en Valladolid, que con las zapatillas, el pantalón de pana, que no salía nunca de casa, bueno, pues tiene casi media docena de libros de viajes. Es un escritor que viaja muchísimo por Sudamérica, Norteamérica, por toda Europa, y ya digo que publica 5 libros de viajes, que no son pocos libros de viajes. De modo que hay muchos Delibes. Dentro de Delibes es un hombre con una vida muy tranquila, pero muy rica en muchos aspectos, y creo, ya digo, que hay una serie de ellos que van a sorprender mucho a los visitantes. Hay una cosa que me llama la atención de esa polifonía de voces, ¿no?, que tiene Delibes, de la que estabas hablando, y es que nosotros que conocemos un poco el mundo literario, sabemos que a veces es muy agreste y muy duro. Delibes es uno de los personajes de la historia reciente de la literatura en español que ha pasado con una elegancia y con un cariño casi unánime. O sea, nunca nadie le ha podido objetar nada a Delibes como escritor ni como ser, ¿no? Esto es muy llamativo. O sea, quiero decir, estamos ante un escritor soberbio, pero parece que de alguna manera también ante un gran tipo, ¿no? Sí, yo creo que lo has explicado perfectamente. Es verdad que esa autoridad moral que siempre ha tenido Delibes, ese ser impecable en sus comportamientos, ese ser impecable a la hora de firmar un manifiesto adecuado, de defender y alinearse con los más débiles, bueno, pues digo que es algo, ya digo, que hace que le tengamos desde luego un cariño especial. Yo creo que era un gran tipo Delibes, definitivamente sí. Es, ya digo, una especie de ejemplo de moralidad pública y personal, pues en unos tiempos de zozobra donde no todo el mundo puede ser ejemplo de eso, que es un escritor soberbio, creo que no hay duda al respecto. El otro día me preguntaban que por qué, decía, hoy, ¿qué tiene la obra de Delibes? ¿Qué tiene Delibes para que los lectores se sigan acercando a sus libros? Y creo que la respuesta la tenemos nosotros mismos, ¿no? Decía que es fácil ir a cualquier librería de cualquier pueblo pequeño, mediano, grande de España y encontrar en las librerías 5 o 6 títulos de Delibes que se siguen reeditando, y creo que la respuesta, ya digo, la tenemos dentro de nosotros mismos. Delibes habla desde de esa Valladolid, desde esa Castilla que refleja buena parte de su obra, habla de sentimientos y de realidades que nos interesan a todos y que nos perturban a todos, y por eso lo seguimos leyendo. Y efectivamente, en paralelo a esta obra que se ha convertido en una obra universal, sí está este personaje referente moral y referente personal. Toma las decisiones adecuadas en cada momento y, como decías, es difícil objetarle algo que haya hecho, porque creo que es un ejemplo de honestidad indiscutible. ¿Hay alguna sorpresa, es decir, algo que hayas descubierto que ignorabas de Delibes? Porque bueno, como tú dices, venías de conocerlo, ya tenías trato. En todo este tiempo de trabajo, ¿ha habido algo que realmente has dicho, joder, esto no lo pensaba yo, una sorpresa así impactante? Claro, bueno, la exposición está llena de sorpresas, y digo, el proceso de construcción de la exposición ha estado lleno de sorpresas. He ido, lo sé porque me he gastado 2,5 bonos de Renfe, de AVE, o sea que he ido 25 veces a Valladolid a lo largo de estos últimos meses. Y bueno, he tenido oportunidad, y es algo que cuento para dar envidia, he tenido oportunidad de estar horas y horas en su despacho, viendo sus libros, viendo los papeles, hurgando en los cajones de la mesa, que por cierto mostramos en la exposición, etcétera. Y digo que ha sido muy, muy bonito, ha sido la verdad muy emocionante, ¿no? Poder entrar. La casa de Delibes se conserva
tal cual él la dejó. Él vivía en un 8.º piso y en el 9.º, comunicado por una escalera de caracol, vive con sus hijos y una de sus hijas, su hija Elisa, de modo que el abuelo siempre ha vivido independiente, pero digamos que tutelado, vigilado, asistido por su hija que vivía en el piso de arriba. Y ya digo que la casa, por tanto, se conserva tal y como él la dejó. Estaba la mesa, estaban los últimos papeles, estaban los últimos libros que le llegaron. Había uno, por ejemplo, de Rafael Sánchez Ferrosio, siempre se admiraron mucho, y había un libro de Ferlosio dedicado para Delibes encima de la mesa. Y ya digo que ha sido muy emocionante, ¿no? Descubrir pues esos pequeños hábitos de Delibes, ¿no? Yo no sé si todo el mundo sabe, por ejemplo, que él escribió siempre a mano. A mí me gusta mucho también escribir a mano en papelitos. Creo que hay una manera especial de relacionarse con la literatura que tiene que ver con la manera en la que haces las cosas, ¿no? Y me sorprendió mucho su manera de trabajar. Él trabajaba en papel, en cuartillas de papel de periódico que le cortaban de los sobrantes de las bobinas del norte, o sea, del periódico, cuando ponían en marcha la rotativa, pues ya esos últimos metros que ya no entraban en la bobina o lo que fuera en la rotativa, se los cortaban a medida, tamaño cuartilla, y ahí escribió toda su obra. Quiero decirte, estuvo casi 50 años escribiendo en papel de periódico y, por ejemplo, mostramos en la exposición 6 de sus manuscritos y son una maravilla. Ver la manera minuciosa en la que trabajaba Delibes, qué palabras tachaba, cómo tenía la letra. Hay 6, ya digo, 6 manuscritos, vemos un par de ellos más en las vitrinas y es curioso ver cómo cambia la letra de una manera llamativa, ¿no? Según el libro, según su estado de ánimo, si estaba contento es una letra muy esponjada. La letra del hereje, con 79 años, un manuscrito precioso, y ya digo que una letra apretada, ordenadísima, donde de repente hay un adjetivo tachado, un adverbio. Eso me gustó mucho, ¿no? Ver esa carpintería secreta de la literatura de Delibes y descubrirla en sus manuscritos, en su manera de trabajar. Qué interesante. Jesús, Delibes no se entiende sin Valladolid y sin Castilla, ¿no? Quiero decir, da la impresión cuando uno se acerca o se empapa de su obra que no podría haber existido ese escritor en la metrópoli o en cualquier metrópoli. ¿No? Hay como un pozo de reflexión y de relajación en toda su obra que se entiende en su espacio provinciano. A mí hay una paradoja, o bueno, no sé si es paradoja, pero que me resulta muy interesante, que quizás sea uno de los escritores más grandes en castellano desde la provincia y alardeando de provinciano. Alardeando todo el tiempo de provinciano, es verdad. Ahí contamos en la exposición, no sé si todo el mundo lo sabe, pero es bastante sabido que cuando Jesús de Polanco decidió poner en marcha El País, el diario El País, le ofrecieron a Delibes la dirección. Él había estado dirigiendo ya el norte de Castilla, tenía una larga trayectoria de problemas con la censura, tenía ya un nombre y tenía ese aura de honestidad de la que hablábamos antes, y le propusieron dirigir el País, venirse a Madrid, se lo pensó y decidió que no podía efectivamente prescindir de su ciudad, de Valladolid. Dijo, no me puedo ir porque no podría vivir en otro sitio que no fuera Valladolid. Dice, y no podría dejar de ir los domingos al fútbol a ver a mi equipo. ¿No? Fue las dos razones que adujo para rechazar el puesto de director del periódico. Hay una Castilla y una Valladolid que no se entienden que digo que no se entiende la obra de Delibes sin Castilla y Valladolid, y no se entiende Castilla y Valladolid tampoco sin la obra de Delibes. La obra de Delibes tiene que ver con ese territorio que reivindica en gran parte de su obra. Él empieza a denunciar el abandono del campo, la falta de esperanza de los jóvenes, de los pueblos pequeños, el que no hubiera televisión, el que no llegaran los autobuses, el que hubiera malas carreteras, todo eso que ahora se llama España vacía a raíz del ensayo magnífico que publicó Sergio del Molino, todo eso ya está en la obra de Delibes. Eso está en Viejas Historias de Castilla la Vieja, eso está en Las Ratas, eso está en el disputado voto del señor Cayo, y todos nosotros hemos descubierto Castilla leyendo a Delibes, hemos descubierto esos personajes que son reales en la medida en que el lenguaje que utilizan, el lenguaje que les caracteriza, te das cuenta de que es un lenguaje vivo.
no es algo que Delibes leyera en un diccionario, no es algo que leyera en una novela. Delibes le encantaba ir a los pueblos, cogía el 1500, lo lavaba y se iba a cualquier pueblo a charlar con los habitantes. Tenía una sección que se llamaba Castilla Habla y que tenía que ver con que iba con una grabadora. Entonces los citaba en el bar del pueblo, en la taberna, sacaba la grabadora y les preguntaba por los útiles que estaban desapareciendo, por las labores del campo que estaban desapareciendo, por la topografía, cómo se llaman los montes, los ríos, los campos y todo aquello. Ya digo que retrata a la perfección esa Castilla que ya estaba desapareciendo entonces, y él lo sabía, ¿no? Y la retrata a la perfección, de modo que la Castilla no sería la misma, desde luego Castilla no sería la misma sin la mirada de Miguel Delibes. Ahora que ya está la exposición andando sola, después de todo este tiempo preparando, después del comisariado, ¿la sombra de Delibes para ti es más alargada que antes o en cambio sientes más cercano al mito? ¿Cómo te relacionas después de este trabajo con la figura de Delibes? Bueno, la sombra de Delibes, iba a decir, la del ciprés no sé, la de Delibes es una sombra larguísima, afortunadamente. Una circula por YouTube una conferencia que dio su hijo Germán Delibes en un instituto y explicaba a los chavales quién era su padre, con una fotografía muy divertida que hemos incluido también en la exposición, en la que Delibes está tirando a bomba a una piscina. El otro día me preguntaba yo, viendo la fotografía, cuántos escritores de su generación, y si apuras de la nuestra, aguantarían una foto en bañador tirándose a bomba a una piscina sin estar haciendo llamativamente el ridículo, y no creo que hubiera muchos, ¿no? Entonces se explicaba Germán el hijo que habían decidido poner en marcha la fundación para mantener viva la vida y la figura de su padre. Y decía, y nos hemos dado cuenta 10 años más tarde de que no era preciso. Mi padre sigue vivo, mi padre, contaba, sigue estando en las librerías, la obra de mi padre sigue viva, se sigue leyendo a Delibes, con lo cual nos hemos dado cuenta de que seguramente no hiciera falta. La sombra de Delibes es llamativamente larga. Quiero decir, la gente sigue acercándose a su obra, sigue acercándose a su libro, a sus libros. La exposición, a pesar de todas los problemas del confinamiento y los aforos y las mascarillas y los geles, está llena todos los días. Jesús, 2 minutos nos quedan. A todos los invitados, dado que el programa es el escritorio, les pedimos que como despedida nos enseñen algún fetiche de su escritorio, ese objeto que conservas de alguna manera, que a veces no sabes ni por qué lo llevas arrastrando media vida ahí en el escritorio y otras veces pues funciona casi como materia de superstición. No sé, ¿qué tienes tú por ahí? Claro, y bueno, yo creo, mira, se ve mi escritorio perfectamente y como veis está de fetiches hasta arriba. Hay cosas que he ido añadiendo con el tiempo, menos el pato, que no tiene que ver nada con el fetichismo, sino que lo acabo de quitar de donde he puesto el ordenador. Todo lo demás tiene que ver con ese mundo de fetiches. A mí me importa mucho el tema de los escritorios porque creo que hay algo de teatralidad en esto, ¿no? Es decir, que buscamos un lugar y lo convertimos en un lugar propicio para la creación, de modo que te rodeas de todo tipo de cosas que piensas que van a ampararte en ese trabajo solitario que tiene que ver con la literatura. Yo tengo una manía desde hace muchísimos años y es que cada vez que trabajo sobre un escritor, cada vez que escribo sobre un escritor, tengo su foto en el escritorio como si fuera de la familia, ¿no? Voy a acercarme porque... Ay, mira, aquí está. Llevo tiempo, no sé si es un fetiche, pero sí es una especie de superstición. Llevo casi un año con esta foto de Miguel Delibes. Es una foto que está hecha en Sedano, me gusta mucho la fotografía y digo que llevo casi año y medio con la foto de Delibes encima al lado del ordenador y ahora acabo de poner la foto de mi siguiente escritora, que es Carmen Laforet. Todos los años publico para Nórdica libros, es una pequeña biografía
editamos en Navidades, y el otro día busqué estas dos fotos suyas que me encantan, esta que he enseñado y esta otra que está guapísima por delante del micrófono, y comparten el lugar del IBEX, que está, bueno, pues lleva instalado ahí tiempo, y Carmen Laforet. Me gusta mucho ver a los escritores, creo que hay también, estableces con ellos una especie de comunicación casi visual. Y ya digo que no sé si es un fetiche, pero es una manía, y la verdad que, bueno, como es una manía inocente, pues no hay ningún problema en mantenerla, como es natural. Es una forma de trabajar que es lo que nos interesa. Jesús, ¿qué decirte? 1.000.000 de gracias. Hemos estado mucho más cerca de Delibes, gracias a ti. La situación es complicada para ir a ver la exposición, así que lo mejor que hemos podido tener es a su comisario y a la persona que más la conoce las tripas de esta grandísima exposición en la Biblioteca Nacional. Jesús, abrazo grande y 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias a vosotros, un gusto como siempre estar aquí, un abrazo enorme, y como soy un optimista, seguro que la situación acaba cambiando y nos permite disfrutar de la exposición y de tantas otras cosas, ojalá sea cuanto antes. Gracias y un abrazo grande, chao. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la conversación con Jesús Marchamalo. Esperamos que os haya gustado, que hayamos aprendido algo que no sabíamos sobre la vida y la obra del grandísimo autor Miguel Delibes, y os emplazamos a seguir viéndonos en este, que es vuestro programa, El Escritorio.